investigación, es buenísimo cuando ustedes encuentran nuevas páginas o algo que les parezca novedoso, que les llama la atención. Por eso yo siempre les pongo que tienen que completar la información de los apuntes, porque ustedes en los apuntes ya tienen lo fundamental. Entonces, estos ejercicios son, bueno, vamos a buscar más, para aprender más sobre determinado tema, ¿no? Pero bueno, ahí está el criterio de ustedes de decir, esta parte sí, de esta otra página saco esta información, y van haciendo como un collage hasta formar la respuesta que a ustedes los termina de convencer. Y ojo que ahí a veces se hace un poco extenso, está bueno si ustedes consideran que es relevante, pero hay que seleccionar, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bárbaro. Los puntos de investigación les agarraron la mano, con las imágenes los ilustran buenísimo. Eso es perfecto. Punto 2 y punto 3 estuvieron excelentes. Ahora, el punto uno era diferente. El punto uno era una pregunta para ustedes. Una pregunta sobre lo que estuvimos hablando en clase. Y una pregunta que yo quiero que ahora lo que sigamos trabajando lo tengan en cuenta, porque capaz yo no se los aclaré, pero en ese punto yo quería que ustedes desarrollen, que ustedes me digan qué piensan, ¿sí? Porque ese tema lo tratamos en clase, tienen la información en los apuntes, entonces es una pregunta para ustedes. Y me di cuenta que muy pocos lograron encontrar la respuesta. Y ojo que Kekena trató ese tema en clase. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Carlomagno fundó todo el complejo de Aquisgrán? ¿Cuáles eran los objetivos de Carlomagno? ¿No? Eh, entonces era más que nada para entender, porque ojo que todo lo que nosotros estamos viendo, toda la producción artística que vamos aprendiendo, en realidad cuáles son las formas, cómo se analiza una obra de arte. También es importante entender que todas estas producciones tienen una razón de ser. ¿Por qué existen? ¿Por qué fueron creadas en su momento? Todo el contexto cultural, económico, social, político, que permiten que se den ciertas circunstancias. Y, por ejemplo, para entender todo el arte de los francos, que era el tema que vimos en la clase pasada, es importante que entendamos quién era Carlomagno, que fue realmente la figura que permitió que todo esto sucediera. Sin él todo hubiese sido distinto, ¿no? Entonces, más que nada, ese era el objetivo. Que ustedes me digan, después de haber leído tanto, porque sé que todos leyeron un montón, Quizás por eso si nos hicieron costó el punto también 2. encontrarlo. Sí, puede ser, puede ser. También había un poquito de investigar, pero si Como para... ustedes se hicieron todo el punto 2 es porque leyeron muchísimo. Entonces, yo creo que están capacitados para responder una pregunta así. No es en realidad, no apunto a que me den la respuesta precisa, correcta y todo excelente. No, quiero que ustedes procesen lo que leen y me digan, a ver, ¿por qué lo hizo? Y es más que nada para pensar, ¿no? Les voy a dar un par de ejercicios más así, no tanto para que copien y peguen de internet, sino para que ustedes me digan qué piensan. Y está bien que lo hagan con sus palabras, está bien que sea una opinión de ustedes, está bien que sea conclusiones que le deja tanta lectura, ¿no? Esa es la idea. Quiero también escucharlos a ustedes, porque de nada sirve todo esto si ustedes no lo están entendiendo, porque también mucho copiar y pegar pasa que nos lleva a poco leer, ¿no? Y la idea es que entiendan. Sí, pensé que alguien me hablaba. Este, pero bueno, en general bien los trabajos. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? No, yo no, en lo Bueno, personal, sé si sí. con lo que respecta a la pregunta uno, quizás veníamos tanto de investigar y buscar información que tomé esa pregunta como una investigación y no como una pregunta personal. Está Eh, perfecto, está no así bien. la B y la C, ¿no? Por eso Claro, capaz que me costó, bien. por eso capaz que me costó tanto encontrar esa información puntual. Sí,
Sí, no, igual no fuiste el único, ¿eh? Fueron todos, está bien, estamos para ir aprendiendo, entonces es válido equivocarse en el camino. De todas maneras, a ver, no es que se equivocaron, la mayoría encontró algo y algo puso. Eh, lo que pasa es que sí, como yo esperaba que ustedes me respondan, que ustedes redacten, y me copiaron y me pegaron un texto por ahí, me copian textos aparte tan largos que para yo encontrar la respuesta, tengo que buscar en ese texto, porque no es que me pongan un texto claro tampoco, ¿eh? Me copian y me pegan 5 páginas de internet y yo no sé dónde está la respuesta, porque a veces está por ahí. Entonces eso es lo que yo les digo, lo puntual, ver qué es lo específico que necesitan y seleccionar. Aunque les parezca que toda la información que pueden encontrar además sea muy interesante, ojo que se tienen que concentrar en los temas que estamos trabajando nosotros, ¿sí? Pero está bien igual, está bien. En general los trabajos siguen, todos siguen siendo muy buenos. Eh, a ver, lo ven en sus notas, nadie tiene una mala nota, ¿no? Así que bien, chicos, bien. Bueno, y vamos a empezar un poquito con lo de hoy. La clase pasada habíamos visto los francos, ¿no? Habíamos visto los pueblos francos, de los francos. Bueno, eh, ahora nos vamos a mover un poquito de territorio, nos vamos a ir hacia la parte de España y vamos a ver lo que estaba pasando contemporáneamente en la parte de España. A ver, como para que entendamos. Igual, uno de los puntos que tenían ustedes para investigar era quiénes fueron los visigodos, ¿no? Para que entendamos más de dónde vienen, por qué actúan de determinada manera, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros hasta la clase pasada nos habíamos ubicado en toda la zona de Estambul, donde trabajábamos lo que fue el Imperio Bizantino. Para recordar un poquito, ese Imperio Bizantino fue, digamos, es la herencia que queda vigente en el momento de lo que fue ese gran Imperio Romano que al irse rompiendo, digamos, cuando se divide en dos, y es lo que el territorio que queda fuerte como imperio, ¿no? Toda la zona bizantina. Ahora, ¿qué pasa en todo el resto del territorio que fue ese imperio romano? Cuando nosotros empezamos esta materia, arrancábamos decíamos, bueno, la Edad Media empieza cuando el gran imperio romano, ya dividido en dos, toda la parte occidental se deja de existir, como imperio deja de existir. Ok, entonces estamos hablando de que la cultura romana en todo ese territorio, o políticamente, ¿sí? Este imperio deja de existir. Pero ¿qué pasa con todo lo que prevalece ahí, con la gente que vive ahí? ¿Cuál es la situación? Porque mientras Bizancio sigue creciendo, y ya vimos con los lujos que sigue creciendo, ¿qué pasa con todo el resto de Occidente? ¿No? Entonces, vimos a los francos. Los francos ocuparon todo un sector importante, lograron este crecimiento con un gran líder que fue Carlomagno. Por otro lado, otros pueblos invasores, le vamos a decir pueblos invasores o bárbaros, pero siempre tengan en cuenta que cuando hablamos, cuando yo utilizamos estos términos, estamos hablando a grandes rasgos, digamos, generalizando, porque en realidad no es un pueblo que ingresa y todos son bárbaros. No, en realidad son pueblos viniendo de diferentes pueblos, a ver, que gente nómade, ¿sí? De cultura nómade, que viene desde distintos lugares, y como saben que todo el territorio romano, que es muy rico, está debilitado, quieren entrar a ese territorio. Así es como en definitiva logran que caiga Roma, ¿no? Entonces, no es un solo pueblo, son muchos pueblos llegando desde diferentes frentes, invadiendo, metiéndose por todo el territorio, hasta lograr que el poder político, el poder romano caiga, y una vez que conquistan Roma, se acabó el imperio de Occidente, porque Roma era la capital de ese imperio, ¿sí? Entonces, pero hasta eso, hasta antes que caiga Roma,
Este imperio venía peleándola para sobrevivir, luchándola, aunque todo su territorio se iba reduciendo, y aún cuando en Roma todavía estaban los romanos, ¿sí? Eh, los visigodos llegan a España y se instalan en España. Todo este territorio español en realidad pertenecía al Imperio Bizantino, ¿sí? Ellos se instalan en esa zona y hay una particularidad importante para entenderlos, que es que logran de alguna manera negociar con lo que fue Bizancio, porque para lograr, digamos, asentarse en todo este territorio, ¿sí? Ellos también eran un pueblo invasor, también eran un pueblo nómade, y necesitaban de alguna manera un respaldo, fortaleza para realmente poder quedarse en ese territorio. eh, eh, y es interesante cómo se empiezan a producir ciertos lazos, y en este caso esos lazos van a ser con los bizantinos. Pero ¿qué pasa? A ver, pensemos. Los visigodos es un pueblo que viene de afuera, no es un pueblo romano, es uno de estos tantos pueblos que se considera que están, se dice, en el limes del Imperio Romano, que el limes es toda la parte límite, ¿sí?, del territorio, y están por fuera. Todos estos son pueblos bárbaros, pueblos invasores, pueblos con cultura muy diferente, ¿sí?, cultura combativa. De repente llegan, se instalan en un territorio, pero ojo, porque hay otros pueblos invasores que también quieren ese territorio, porque entre ellos no tienen buenas relaciones tampoco. Esto es una continua guerra, continuos enfrentamientos. Entonces, la manera de sobrevivir es justamente generando alianzas. En este momento, alguien que tiene mucho poder y que puede respaldarlos es el Imperio Bizantino. Esta alianza, lógicamente, tiene beneficios de un lado y del otro. También tengan en cuenta que nosotros ya habíamos considerado que en todo este periodo la religión cristiana se está expandiendo y que los bizantinos son cristianos. Entonces, es muy importante este contacto y entender cómo los pueblos, por contacto, se van transmitiendo conocimientos y cómo todo un territorio se va relacionando a partir de esos contactos culturales, porque eso nos permite después entender lo que artísticamente producen, ¿sí? Perdón, Cecilia. Sí. Hay gente que está esperando, porque estábamos en parcial de economía, que está esperando Okay. entrar. A ver. Dale. Ahí la veo. Bárbaro, gracias. Ahí está. Gracias por avisar. Estaban en parcial de otra cosa, me parecía que eran muy poquitos. Economía. Van llegando. Dale. Entonces. Buen día, Ceci, perdón que estamos entrando tarde por el parcial que estábamos teniendo. Tranquilos que nos avisaron. Ah, bueno, perfecto. Buen día a todos. Recién estamos empezando. ¿Cómo? Recién estamos empezando, Ceci. Sí, estamos empezando. ¿Está Quequena también? Tranquilo. Sí, ahí está Quequena también. Buenos Sí, días. Ahí acá está estamos. Quequena y Ceci, les tengo que pedir un favor nada más. A ver. No? A ver si están de acuerdo. Yo conversé un poco con, no todos los compañeros, porque no estamos todos en un grupo de WhatsApp, estamos algunos, pero la mayoría. Hay una posibilidad de que la semana que viene no nos hagan entregar una consigna porque estamos con los parciales y el trabajo de ustedes es muy completo, mucha investigación, mucho tiempo de leer, de estudiar ahí también con ustedes, y nos lleva muchísimo tiempo. Había posibilidad de nada más que la semana que viene no tener la consigna, si se puede, ¿no? Por supuesto. ¿La semana que viene o esta semana? Esta semana. O sea, la que vas a poner esta semana, que es para entregar la semana que viene. Eso, la que no dar consigna esta semana para la semana que viene. Por supuesto que sí, que es posible. Perdón que me meta en eso, pero es un pedido general amplio. No, quédense tranquilos, que comprendemos con Cecilia la situación y no pasa nada. Ni pedagógica. Sí, no pasa nada. Para que sepan, nos encanta lo que hacemos con ustedes, por eso le ponemos mucho énfasis y entregamos un montón de cosas, pero nos lleva un montón de tiempo. Está bien, querida, no tengas problemas. Bien, chicos, sí, no hay problema. Esta semana no tienen consigna. Muchísimas gracias.
Buen día a todos. Bueno, Buen Por ahí día. también tiene un poco que ver con Buen- que estamos fuera de training, digamos, con esta cuestión de estudiar, de investigar, de qué sé yo, y muchos de nosotros como que no tenemos ese training de decir, bueno, me siento busco aquí allá, sino que leemos, investigamos, buscamos y hasta que armamos, y ponemos mucho tiempo. La realidad es que al menos yo, que así como los chicos, le ponemos todo como para que salga bien. Entonces como que estamos así, No hay así que problema, agradecemos. no hay problema, no hay problema. Sí, no hay Gracias. problema, chicos, está perfecto. Bueno, esta Muchas semana no gracias. tengo- Muchas gracias. Ceci, ¿te parece Este, seguir? Acordate que tenés 1 hora nomás, ¿eh? sí, ¿cuánto voy? No sé, porque no me marca cuánto vas, pero viste que no me marca, pero yo le calculo que 22 minutos pasaron. Aproximadamente, sí. La mitad ya la tenés. Listo, ok. Bueno, sí, esto es más que nada para que me interesa ver, ya vimos quiénes son, cómo se comportan o las generalidades a través de los francos, de cómo es cómo era la relación de los pueblos en sí. Pero hablemos de los visigodos, que es el tema de hoy, ¿no? Eso estábamos hablando. Entonces yo le decía que se genera una relación, y que esa relación con los bizantinos lo que va a generar es que los visigodos se cristianicen. Ese es el objetivo, ese es el punto al que quería llegar. Que adopten la religión cristiana, ¿sí? Todos estos pueblos que los metemos en la misma bolsa y decimos bárbaros, cada uno tenía sus propias creencias, de acuerdo al origen de donde vienen, ¿no? Lo que los atrae es todo este territorio romano devastado, abandonado, que tiene muchas riquezas porque acuérdense de que Roma fue un imperio muy grande, fue un imperio muy rico y sobre todo construyó muchísimo. Entonces se sabe que todo ese territorio, o sea, es muy atractivo para ellos, ¿no? Entonces, hay que entenderlo desde ese lugar, por qué llegan tantos. Pero además es toda una época de continuas confrontaciones. Los pueblos que quedaron, los pueblos, digamos, toda la civilización que quedó dentro del territorio romano, los ex romanos, si se quiere, eh, están totalmente desprotegidos, porque era justamente el imperio el que les brindaba protección, ¿no? Entonces, ahora quedan totalmente desolados, aislados. Para los pueblos que viven justamente de todo lo que toman cuando invaden un pueblo, ¿sí? Y se van desplazando, porque por eso son nómades, se van desplazando. Esto es una situación ideal, saben que hay muchas riquezas, y eso es lo que buscan, ¿sí? Entonces, un periodo de continuas invasiones. Los visigodos, para lograr establecerse, necesitaban una conexión importante, y esa va a ser el Imperio Bizantino. Entonces, también es para que entendamos que este es un periodo donde empieza la mezcla cultural, y esta mezcla cultural va a llevar que toda la, digamos, todo el lenguaje expresivo que traen los bárbaros, que por ejemplo es mucho más abstracto, se mezcle con la cultura romana, con la cultura mediterránea, que se expresa a través de lo figurativo. Esto quiere decir que trabajan, por ejemplo, con la representación humana. Nosotros lo vimos ya con las primeras representaciones de lo cristiano, ¿no? Bueno, este es un punto interesante para comparar y para entender las imágenes que producen. Todas los pueblos nómades no traen una costumbre de la representación de la figura humana porque trabajan más dentro de las abstracciones. Entonces van a utilizar formas más vegetales, más de animales, ¿sí? Y esto se va a mezclar con la cultura propiamente romana, donde sí vemos mucha representación. Lo interesante también es saber que el cristianismo llega a expandirse tanto que todo el territorio de Occidente, todos los pueblos que se terminan aceptando en Occidente, se van a cristianizar. La religión que va a ganar es el cristianismo, ¿sí?
Piensen que así como los visigodos se asientan en España, con el tiempo, en todo el resto del territorio, se van a ir asentando otros pueblos que van a ir adoptando, se van a ir mezclando en realidad, aprendiendo unos de otros, y van a ir adoptando más que nada las costumbres de estos territorios. Se van a asentar y van a ser las bases de los grandes, las grandes civilizaciones que vienen después, ¿no? 10 minutos. 10 minutos, ok, bueno. Sí. Sí, Los visigodos fueron los que armaron el reino independiente, ¿verdad? ellos arman un reino, sí, un reino independiente y sobreviven mucho tiempo. Es más, es interesante ver que vienen desde antes de que caiga Roma, o sea, antes que todavía se termine de desarmar todo el Imperio Romano, y que van a sobrevivir un tiempo más, ¿no? Y sobreviven hasta que llegan los árabes, que lógicamente ya los árabes era un enfrentamiento importante. Pero bueno, todo esto importa muchísimo porque para entender no solo este momento, sino todo lo que vamos a ver de aquí en más, yo quiero que piensen en esta idea de cómo los pueblos, al ir encontrándose, empiezan a compartir conocimiento, la cultura de un pueblo y del otro, a pesar de ser totalmente diferentes, a pesar de las confrontaciones, porque estas no son situaciones amigables, ¿sí? Estos contactos ya generan un intercambio cultural. Cuando vayan a los apuntes, yo quiero que miren, por ejemplo, lo que pasa con el famoso arco de herradura. ¿Ya vieron algo de esto en los apuntes? ¿Saben cuál es el arco de herradura? Básicamente tiene la forma de una herradura, pues se llama así, ¿sí? Y es una forma muy particular de un arco, muy particular, que cuando se estudió toda esta época, se estudia para poder clasificar toda la historia y que hoy podamos tener este intercambio, cuando se estudia, se analiza, obviamente se buscan los orígenes. A ver, ahí hay una disputa. ¿Quién creó originalmente la forma del arco de herradura? ¿Y por qué? Porque contemporáneamente a este arco de herradura lo encontramos tanto en el territorio español con la arquitectura visigoda, como en toda la arquitectura de los musulmanes, las mezquitas. Es muy característico el arco de herradura en toda la arquitectura musulmana. Y son pueblos contemporáneos, y son pueblos que mantenían cierta distancia, son pueblos que estaban totalmente confrontados. De nuevo, los visigodos subsisten hasta que los árabes los conquistan. Sin embargo, al mismo tiempo, estaban construyendo con una forma muy similar. En realidad tiene algunas diferencias, pero es muy similar. Históricamente, lógicamente, hay una disputa de quién se lo atribuye, de dónde parte, quién copió a quién. Bueno, en realidad, copiar, no copiar, ese es un término medio extraño acá, porque lo que vamos a ver es que en realidad se van tomando, van aprendiendo, se van mezclando las culturas, y todo lo que va a suceder en Europa, todo el resultado de la producción artística de Europa, va a ser por esta fusión cultural que se va a ir dando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es una arquitectura, porque todos los pueblos bárbaros, ¿sí?, no tenían costumbre, por ejemplo, de construir con materiales como la piedra. No, ellos no construían de esta manera, porque ellos se iban moviendo, utilizaban más la madera, utilizaban algo más desarmable y trasladable, ¿no? Cuando llegan a Roma y se instalan, empiezan a tomar estas costumbres de edificar para permanecer en el tiempo, porque ese era su verdadero objetivo, fundar reinos como fue Roma, ¿sí? El gran ejemplo es Roma. Van a empezar a utilizar la piedra y otros materiales, y básicamente hasta que aprendan a hacerlo, van a tomar lo preexistente. Por ejemplo, extraían columnas de edificios abandonados del Imperio Romano, o utilizaban lo que quedó de antiguos edificios romanos y construían para arriba, y van a utilizar un sistema constructivo que es a partir digamos, piedras talladas que van superponiendo, que se llama sillería, ¿sí?, pero que no les permite hacer arquitecturas muy grandes.
Bueno, esto es lo que quiero que observen en los apuntes, porque esa es la particularidad de este periodo. En realidad, una arquitectura que... Eran, ¿Sí? sí, yo noté que eran de piedra, que no eran tan altos y Es y que el no techo a podía... dos aguas. Exacto, no podía ser muy alto porque el sistema no se los permitía. De nuevo, ojo, no es que los bárbaros no sabían hacer nada, no sabían hacerlo al modo romano. Y como se están instalando en este territorio y quieren ganarlo, ¿sí? Y están adoptando una costumbre de vida fija, tienen que aprender a hacerlo de ese modo. Entonces, en este periodo van a ver que la mayoría de las construcciones se cayeron, que hoy sobreviven muy pocas, básicamente por esto. Y que las que sobreviven, que son la gran huella de lo que fue esta gran civilización, se puede ver esta mezcla, esta combinación, donde se ven la parte en la que intervienen ellos construyendo lo que falta, cómo toman columnas o capiteles o partes de otros edificios y los reutilizan, los trasladaban y los utilizaban. Entonces, por ejemplo, en una misma, hablamos de iglesias, se construyeron muchas iglesias porque dijimos que se habían cristianizado. Entonces, van a ver que en una misma iglesia pueden ver que las columnas son todas diferentes. Son Claro, todas hay diferentes, de cada porque las uno. trajeron de distintos lugares. ¿Sí? Bueno, Son esa es una rejuntos. característica de ellos, ¿sí? O edificios que sobrevivieron, pero sobrevivió la parte de abajo porque los techos se cayeron. Piensen que estamos hablando de los años que estamos hablando para que esto sobreviva también, ¿no? Pero es interesante, porque vamos a ver más adelante cómo esto prospera. Da muy buenos resultados, ¿eh? Y prospera. Yo ahora lo que les pido es que con todo esto miren las imágenes que tienen en los apuntes, porque ahí lo van a entender bien, ¿sí? Y bueno, y para ir cerrando, sí estamos, ¿no? Bueno, nada, miren esto y lo van a entender bien, miren las imágenes. Y No la volvemos clase que ahora, viene, ¿cómo? no volvemos ahora entonces a entrar con cristianismo, no. No, ya estamos. La clase que viene, ¿sí? Nos quedaba este pedacito del apunte anterior. Yo les voy a publicar los apuntes de la clase que viene. Vayan si pueden, leyéndolo, hagan las 5 preguntas, no van a tener consigna extra, ¿sí? Pero sí leyéndolo un poquito para que estén en tema, ¿sí? Y nada más. ¿Kiki, vos querés agregar algo? No, decirles que que se relajen, que no se preocupen, que hagan el foco en otras asignaturas y que piensen siempre esto que Ceci dijo que es clave, ¿no? Que las culturas se van impregnando, vamos aprendiendo unos de otros, que ese es el funcionamiento de la cultura. Que por eso todo esto de los visigodos, los francos, los bizantinos, van a ir formando esta amalgama que va a ser Europa. Por eso también nos resulta tan importante, porque después nosotros, colonialismo mediante, heredaremos muchas de estas cosas, las vamos a ver, inclusive del arte abstracto y de esta manera de pensar el espacio de estos pueblos bárbaros, godos, ¿sí? Pero bueno, nos vemos el jueves que viene, Ceci, entonces, con todos, Bueno, y cualquier ¿listo? cosa, Classroom y mensajes. Listo, perfecto. A los que les debo correcciones, como siempre, paciencia, ya les van a llegar, ¿sí? Sí, Bueno. Ceci está a full, a pleno y haciendo 2000 cosas, así que con paciencia. Viste, Ceci, Estamos todos iguales. sirvió para algo esto, Ceci, sirvió para que te pongas al día. Totalmente, nos viene bien, a Ceci le viene bien también descansar un poco, ni hablar. Pero muchas Bien. gracias igual, ¿eh? Por favor, chiquis, a ustedes. Muchas que nos gracias. acompañan. Nos Bueno, vemos. chicos, buenas semanas. Nos vemos, igualmente, Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.